Gimnasio Campestre Jega. Quien les habla el licenciado Edwin Duarte. Recuerden que a partir de ahora pues vamos a estar orientando química, ya veníamos trabajando el periodo pasado y pues el resto de periodos, entonces la asignatura de química, grado octavo, y el tema que vamos a desarrollar es el de concepto de mol. ¿Listo? Mol o concepto de mol para que lo tengan presente. Ese es el tema que vamos a desarrollar. Aquí les voy a presentar las temáticas que vamos a trabajar en el tercer periodo. Claro, uno teniendo claro qué temáticas se van a trabajar, pues así mismo uno también se puede organizar y tener muy claro, muy pendiente qué es lo que se va a ver. Entonces, la primera parte, o sea, la clase del día de hoy, y de pronto vamos a reposar esto la próxima clase, es aplicación del concepto de mol. Entonces, ¿qué es el concepto de mol? Definir este concepto, aplicar este concepto, tener, digámoslo así, tenerlo claro para pues poderlo trabajar. Es un concepto muy importante dentro de la química, por eso vamos a empezar con este concepto de mol. Después vamos a ir a hablar acerca de determinación de las masas moleculares. Vamos a ver cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para determinar o para calcular una masa molecular de un compuesto químico. Entonces también vamos a tener esa parte. En otro punto vamos a hablar acerca de la importancia de las fórmulas químicas. ¿Qué importancia tienen las fórmulas químicas para representar un compuesto químico? ¿Listo? Fórmulas empíricas, hablaremos de fórmulas moleculares, cómo leer correctamente las fórmulas químicas, estaremos también hablando de la ley de Proust, clases de fórmulas químicas que hay y finalmente hablaremos de cómo determinar teóricamente la fórmula empírica y molecular a partir de la composición porcentual de una sustancia. ¿Cierto? Entonces, por eso es importante primero tener claro qué es una fórmula empírica, ¿cierto? También qué es una fórmula molecular, para ahí sí poder hacer algunos ejercicios de aplicación acerca de la determinación de fórmula empírica y fórmula molecular a partir de composición porcentual. Esto básicamente es el panorama general de lo que vamos a ver durante el tercer periodo. ¿Listos? Vamos entonces a hablar acerca de, ya vamos a empezar el tema de el mol, que era el primer tema que vamos a ver. Entonces hablamos de la introducción del tema. Lo primero que yo les planteo es como una reflexión, una pequeña reflexión, va a correr un poquito esto acá, para que ustedes como que se pregunten, como que se digan, bueno, intente contar los gramos que hay, los granos que hay, ¿sí? Los granos de arena que hay en un puñado de arena, ¿cuántos granos de arena podemos tener? ¿Cierto? O la cantidad de cabellos que puede haber en su cabeza, ¿cierto? Entonces, tanto los granos de arena como la cantidad de cabellos que hay en su cabeza es un número muy, muy grande y es un número difícil de escribir. Ahora, nos vamos a plantear eso mismo, pero desde el punto de vista químico. Si nosotros pudiéramos ver la cantidad de moléculas que hay en un vaso de agua y las pudiéramos contar, este también sería un número bastante grande. ¿Listo? Entonces, ese es como el mismo ejercicio, tratar de imaginarse las unidades y poder contar esas unidades, tratar de imaginarse esas moléculas de agua y poder contar cada una de esas moléculas de agua, cuántas habrá en un vaso de agua, ¿cierto? Recordemos que los átomos y las moléculas son muy, muy, muy pequeños. Entonces, en un vaso de agua podemos tener muchísimas, muchísimas, muchísimas moléculas para poder conformar ese vaso de agua, ¿listo? Ese número, al ser tan grande, tan complejo, pues va a ser muy difícil de manejar. Por eso entonces nos vamos a esta segunda parte. Dice que para facilitar el conteo a nivel atómico y molecular, los científicos han ideado un mecanismo que permite trabajar con números bastante, bastante grandes, ya que los átomos y las moléculas que forman estos átomos son demasiado pequeños. ¿Listo? Y para contabilizar esos átomos y esas moléculas que son muy pequeñas, pues para ello se idea el concepto de mol. Yo no tengo que escribir ese número tan largo, ni pensar en esa cantidad de átomos o en esa cantidad de moléculas, sino que con el concepto de mol, eso me permite como resumirlo, como representarlo de una manera mucho más práctica, el concepto de mol. Por eso el concepto de mol es muy importante dentro de la química, porque recuerden que en la química trabajamos con átomos, en la química trabajamos con moléculas, y los átomos y las moléculas son partículas muy, muy pequeñas. Para poderlas contabilizar, para poder trabajar con esas moléculas, con esas partículas tan pequeñas, por eso se utiliza el concepto de mol dentro de la química. Concepto muy, muy utilizado. Vamos entonces aquí al concepto de mol a definir como tal qué es el concepto de mol. Dice entonces, el mol
es definido como la cantidad de materia que poseen las partículas, es decir, los átomos y las moléculas. El mol es una de las magnitudes estipuladas por el Sistema Internacional de Unidades, ¿listo? El SIU, por sus siglas, Sistema Internacional de Unidades. Y su símbolo es el mol, ¿listo? Entonces hay unas unidades. Primero que todo, el mol nos está representando algo, un concepto. ¿Qué concepto? La cantidad de materia que poseen las partículas. ¿Listo? Esa cantidad de materia se representa con una unidad que es el mol, asimismo su símbolo, mol. Entonces acá vemos que el mol fue propuesto por un científico llamado Amadeo Avogadro, científico italiano, nacionalidad italiana. Y en su honor se establece también el número de Avogadro, digamos que se le hace nombre. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues, fue el primer científico, digamos que fue la primera persona en hablar de este concepto de mol, de proponer que los átomos y las moléculas eran muy pequeñas y para contarlos o para calcularlos se requería un número muy grande. Entonces, como al ser la primera persona en pensar en ese número tan grande, por eso se le da el concepto, se le da el nombre de mol. ¿Listo? El nombre de mol, sino el nombre de Avogadro a ese número tan grande y tan particular que es el mol. ¿Listo? Entonces ya vamos a continuar hablando un poco más de este señor Avogadro y del concepto de mol, para que lo vamos teniendo claro. Acá su compañera está conectando. Está mi amada. Bueno, entonces retomemos. Acá, digamos acá. ¿Listo? Entonces, decíamos que fue propuesto por el científico italiano Amadeo Avogadro y en honor a él, en honor a Amadeo Avogadro, es que se denomina el número de Avogadro. Dice que este número, el número de átomos y moléculas que existen en un mol de sustancia, es por definición una constante que no depende del tipo de partícula que estemos hablando, ¿listo? Y como les decía, ese número de mol o el mol es el número de Avogadro como tal. Entonces, lo que me dice acá en esta última parte, que no depende del tipo de sustancia. Entonces yo puedo tener una mol de átomos de hierro, una mol de átomos de cobre, no importa, ¿cierto? Una mol de canicas, una mol de personas, aunque no hay tantas personas en el mundo para hacer una mol, porque como les digo, un mol es un número muy, muy grande. Y es tan grande que incluso no hay tantas personas, somos más o menos 400.000, qué pena, 6.000 millones de personas, 8.000 millones de personas, y no hay tantas personas porque el número de Avogadro es mucho más grande a ese, mucho más grande que ese, ¿listo? Pero sí podríamos tener un molde de granos de arena, ¿cierto? Entonces sería un número bastante grande. Entonces cualquier sustancia, cualquier partícula me va a servir para determinar o para hablar de mol. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que es el mol representado en números matemáticos. Dice que una mol es igual a 6,0214122930, ¿cierto? Vamos que estamos simplificando, por 10 a la 23. Entonces uno queda como, bueno, mire que es una unidad muy, muy pequeña. ¿Qué me está diciendo que es por 10 a la 23? Que de aquí para allá hay una gran cantidad de ceros, ¿cierto? Entonces tenemos que es un número muy, muy grande. Es básicamente cada uno de estas unidades, ¿cierto? De estos que aparecen acá, son básicamente ceros. Entonces, si lo ponemos ceros ahí al lado después del 9, ponemos 23 ceros, pues va a ser un número muy grande, hasta difícil de pronunciar. Entonces, por eso se simplifica representándolo así, 6,022 por 10 a la 23. Ese es el mol, que es un número muy grande, ¿listo? Y para ello, pues se utiliza este concepto mol. Entonces, vamos aquí, dice, debido a que es un número bastante grande, para explicar mejor el concepto de mol, se utilizará el átomo de carbono. Es decir, que si tomamos 12 gramos de carbono y contamos la cantidad de átomos, encontramos que hay 6,10 por 10 a la 23, como les decía, pues uno resume, todo ese número lo resume representándolo así, 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí? Como les decía, después del 2 hay 23 ceros, o sea, es un número muy grande. Para no escribirlo todo, lo representamos así. Entonces decimos que si en 12 gramos de carbono
Contamos cuántos átomos hay, van a haber 6,022 por 10 a la 23 átomos, muchísimos átomos. Y lo que equivale a un mol. Eso quiere decir que un mol de carbono es igual a 12 gramos, ¿cierto? Un mol equivale a 12 gramos. Eso fue lo que hizo más o menos el señor Avogadro y eso fue lo que hicieron los primeros científicos o los primeros químicos para poder calcular este número. Toman una cantidad de carbono, en este caso 12 gramos, lo masan, y a partir de cálculos establecen, ¿sí?, que en esos 12 gramos hay en total 6,02214179 por 10 a la 23 átomos. Y eso es lo que dejan como un mol. Entonces utilizan al átomo de carbono como referente, pero eso se puede aplicar para todos los elementos químicos. Yo puedo hablar de que cada elemento químico puedo calcular un mol, 2, 3 moles, la cantidad de moles que necesite, porque recuerden que es cantidad de materia. Nada más que me está diciendo que en esos moles hay cierta cantidad de átomos. ¿Cuántos? 6,022 por 10 a la 23. Y que esa cantidad de átomos, si yo los peso, van a darme un peso determinado. Para el caso del carbono, esa cantidad de átomos van a pesar 12 gramos. Pero si yo lo pongo para otro elemento químico, esa cantidad de átomos va a variar. ¿Por qué? Porque los átomos son diferentes para cada elemento. Los átomos son más pequeños, digamos en el caso del hidrógeno. El átomo del hidrógeno es mucho más simple, mucho más pequeño, mucho más sencillo. Entonces, si yo tengo una mol de hidrógeno, esa mol de hidrógeno no va a pesar 12 gramos, sino apenas me va a pesar 1 gramo. ¿Sí? Si yo tengo una mol de átomos de helio, que ya son un poco más complejos, pues el peso va a ir aumentando y así sucesivamente. Yo puedo tener una mol de cualquier elemento, pero el peso de esa mol va a ser diferente de acuerdo a cada elemento. ¿Yo cómo hago para saber cuánto equivale una mol de cada elemento? Pues voy a la tabla periódica. Ahí en la tabla periódica usted busca una parte que dice masa atómica, o a veces también aparece como número másico, masa atómica, o incluso aparece como peso atómico. Cualquiera de esas tres está haciendo lo mismo, está diciendo que cuánto pesa un mol de ese elemento. Entonces usted va rápidamente a la tabla periódica, busca, digamos en el caso del cromo. En el cromo, una mol pesa 51,99 gramos. Pues lo aproximamos, 52 gramos, digamos aproximadamente. Una mol de cromo pesa 52 gramos. ¿Eso de dónde lo saco? Yo lo saco de la tabla periódica. Esos datos son muy sencillos, muy fácil de conseguirlos porque la tabla periódica ya me está organizando esa información. Me está diciendo cuánto pesa la mol de cada elemento químico. ¿En dónde? En la parte que diga peso atómico, masa atómica o número másico. Es ahí donde se van a remitir cuando le pregunten la masa atómica, ¿cierto? O cuánto vale un mol de algún elemento químico. Entonces recuerden, para el caso del carbono, una mol equivale a 12 gramos, pero eso va a variar dependiendo de cuál sea el elemento químico. Vamos aquí entonces a otra parte, a la parte de los ejemplos. En el primero dice, sé que en una mol de carbono, ¿sí?, sé que una mol de carbono equivale a 12 gramos. Ahora, calcular cuántos gramos de carbono hay en 8 moles de carbono. ¿Listo? Si yo sé que en una sola mol hay 12 gramos, ahora si tengo 8 moles, ¿cuántos gramos voy a tener? Pues muy sencillo, yo planteo una regla de 3, ¿cierto? Una operación matemática muy simple en la que se denominan regla de 3, que básicamente, ¿cierto? Entonces tengo acá 12 gramos, equivale a un mol, eso ya lo habíamos explicado. Ahora, ¿cuántos gramos van a haber en 8 moles? Eso es lo que realmente quiero averiguar yo. ¿Listo? Entonces me planteo esto, siempre me lo tengo que plantear en todos los ejercicios. Y voy aquí a la regla de 3, dice que X, que es mi incógnita, va a ser igual a 12 gramos, en este caso 12 gramos, va a multiplicar a 8 moles. Esto es lo que está arriba, multiplica lo que está al frente de la X, y lo voy a dividir en lo que está diagonal, que en este caso es un mol. ¿Listo? Entonces acá pongo un mol. Resumo, multiplico lo que está arriba, 12 gramos, por lo que está al frente de la X, o sea, 8 moles, y lo divido en lo que está en diagonal a la X, que en este caso es un mol. Al hacer primero, lo que voy a hacer es anular las unidades de medida que tengo que sean similares. O sea, en este caso voy a anular mol con mol,
y voy a anular esta mol con esta mol y lo único que me va a quedar son los gramos y hago la operación matemática. 12 por 8 pues da 96, dividido en 1 pues me sigue dando el mismo valor, 96 gramos, es decir que en 8 moles tengo 96 gramos. Me plantea un segundo ejemplo. Dice, sé que una mol de nitrógeno equivale a 14 gramos. Ahora, calcular cuántos gramos de nitrógeno hay en 15 moles. Es el mismo, lo único que estamos cambiando es de elemento. Anteriormente trabajamos con el carbono, ahora estamos trabajando con el nitrógeno, pero es lo mismo. ¿Listo? Y me dice, 14 gramos, una mol. ¿De dónde saqué ese 14? Pues voy a la tabla periódica. Yo digo, en el nitrógeno, para el nitrógeno, la masa atómica es de 14,007 gramos por mol. Esto es decir que cada mol, una mol, equivale a 14 gramos. Yo aproximo ese número. ¿Listo? Pero recuerden que esto me lo da la tabla periódica. ¿Listo? Acá también me lo está dando también el ejercicio. Ahora, yo quiero saber cuántos gramos hay en 15 moles. Ya sé que entonces me planteo la regla de 3x, que es mi incógnita, lo que yo quiero averiguar, va a ser igual. ¿Cómo hago para calcular x? Pues multiplico lo que está arriba de la x, que son 14 gramos, por lo que está al frente de la x, que son 15 moles. 14 gramos por 15 moles, y divido lo que está en diagonal a la x, que es una mol. ¿Listo? Entonces 14 por 15 me va a dar 210 gramos. Si lo divido en 1 me da el mismo número, entonces no hay necesidad de dividirlo ahí por el 1. ¿Listo? Porque simplemente va a dar el mismo número. Así es como se hace para calcular, para pasar de moles a gramos. ¿Listo? Yo tengo unos datos, vean este ejercicio, lo pueden repetir, o sea, digamos que es importante que lo entiendan, el procedimiento para que lo puedan repetir al momento de hacer los ejercicios como tales. O sea, estos son simples ejemplos, pero estos ejemplos les sirve para que se apoyen acerca del procedimiento, cómo se hace para hacer el ejercicio. ¿Listo? Y lo pueden utilizar para hacer cualquier otro de los ejercicios que se propongan ahorita, como los que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos aquí dos actividades. Entonces, sé que está esta primera,